Hoy día, siguiendo la ruta bíblica del Señor Jesucristo, podemos hablar de otro tema, de doctrina, dentro de la Iglesia Apostólica, que nos va a hablar sobre la Santa Cena o Cena del Señor. El capítulo y los versículos de base para esta exposición serán aquellos que se encuentran en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 25. Y es así que, siguiendo la ruta bíblica del Señor Jesucristo, podemos afirmar que Él instituyó dos ordenanzas. Uno, el bautismo, y la otra, la Cena del Señor. Esta última es la que hemos creído oportuno exponer, y se trata justamente la Cena del Señor a la luz del Evangelio y de reflexiones hechas al respecto. Pues bien, partiremos diciendo que la Cena del Señor no es una elección para las iglesias, es decir, una congregación que se basa en el modelo apostólico no puede decir: no, vamos a incluir la Cena del Señor en nuestras celebraciones. Pues bien, como ya dijimos, no es una elección para las iglesias o asambleas, es una obligación. En cuanto, como ya hemos dicho, es una ordenanza o mandamiento instituida por el propio Señor Jesucristo. Leamos los pasajes bíblicos al respecto. Como ya dijimos, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 25. Habla el Señor: que también os he enseñado que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. El apóstol Pablo entonces habla lo que el propio Señor Jesucristo había hablado, había dicho a sus apóstoles. Pues bien, el apóstol Pablo, por el Espíritu, tuvo que definir y establecer la correcta forma de celebrar la Cena del Señor, pues los corintios se habían apartado de la sencilla práctica y el significado que el Señor Jesús le había dado, y la habían convertido en lo que los griegos conocían con el nombre de ágape, es decir, una fiesta pagana donde se comía y bebía en control, y cada uno hacía ostentación de lo traído, de tal forma que los ricos opulentos hacían sentirse mal a los más pobres o menos pudientes, y muchos de ellos, aparte de comer sin control, se embriagaban. Agreguemos además que cuando el Señor Jesucristo instituyó esta ordenanza en el aposento alto, Él sabía que venían pronto momentos de gran dolor para Él en la cruz. Él la conocía Cena de los Panes sin Levadura o Pascua Judía, que conmemoraba su partida y liberación de la esclavitud de Egipto, y pertenecía al antiguo pacto, pero ahora, a partir de su muerte en la cruz, hay un nuevo pacto, y pasaría a ser reemplazada por la Cena del Señor,
que como veremos pasará a significar la liberación del creyente del pecado y de la muerte para la entrada al reino de los cielos. Pues aquí, en la Pascua de los judíos, en el día que se celebraba la cena de los panes sin levaduras, el Señor Jesucristo entonces cambia el sentido de la Pascua y establece la cena del Señor que nosotros hoy día realizamos como mandamiento hecho por el propio Señor y establecida por Él. Nuestra intención en esta conferencia o estudio es describir las características que debe revestir la práctica de la Cena del Señor para nosotros en nuestros tiempos. En cuanto, si bien es cierto, ella no ha variado de su implementación por el Señor Jesús y dejada en 1 Corintios capítulo 11, queremos entonces describir qué debería significar para nosotros y cómo debemos estar preparados para participar en ella. Trataremos entonces de describir este hecho de manera lo más entendible posible, tanto para un recién convertido o un anciano de la iglesia. Pues pensamos que todos tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a la comprensión y también nos llama a la obediencia. Primero queremos decirle que la cena del Señor no se debe convertir en un ritual mecánico, que se debe hacer automáticamente y con frialdad rutinaria, carente de todo aquello que desea el Señor, que sintamos y hagamos, y así apartándonos de su verdadero significado. En la cena del Señor se da un acto sublime de participación con Él por su Espíritu y compartir el significado de su muerte en la cruz, que está solamente destinado para nosotros, sus hijos, que en Él hemos creído y lavados en su sangre preciosa. La cena del Señor representa un desafío hacia nosotros, que debemos apartarnos de pecado y transitar con paso seguro en la búsqueda de la santidad. Es también una invitación a buscar la comunión de la iglesia como una condición para participar en ella. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de sus miembros. En ella, constituyendo así en un verdadero reto que no podemos rechazar. En esto que hemos dicho, los creyentes debemos prepararnos antes y durante nuestra participación en la Cena del Señor. Como ya hemos expuesto en Corintios 11:25, hay una palabra clave que debemos tener en cuenta durante la realización de la Cena del Señor. Y este versículo dice: haced esto cada vez que os reunéis, o sea, decir, para celebrar la Cena del Señor, en memoria de mí. ¿Qué significa? Es decir, recordar en nuestra mente y sentir en el corazón mediante el discernimiento de su cuerpo por nosotros entregado en la cruz. Mediante el discernimiento de su cuerpo, el cual le lleva a experimentar un terrible sufrimiento. El profeta decía de él: varón de dolores. Acordémonos que cuando clavaron al Señor en la cruz, de sus muñecas, aquí va un nervio o tendón principal, el cual fue traspasado por el clavo, y el dolor se transmitió por este tendón o nervio, y el Señor Jesucristo
experimentó un dolor indescriptible. Como cordero, fue llevado al matadero, sigue diciendo el profeta. No abrió su boca. Recordemos también su obediencia y valor. Obediencia que siendo él inocente, murió por nosotros, pues el Padre le entregó para expiación de nuestros pecados. Todo eso debemos entenderlo en nuestra mente y nuestro corazón, recordarlo en el momento que realizamos la cena del Señor. Estamos anunciando en nuestra vida, hacia el testimonio, hacia la iglesia, este sacrificio bendito, grande, agradable al Dios Padre, porque Él así perdonó nuestros pecados. Pues bien, el Señor Jesús fue traspasado con una lanza en el costado y el dolor experimentado fue indescriptible. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Recordemos también su obediencia y valor. Obediencia que siendo él inocente, murió por nosotros, pues el Padre lo entregó para expiación de nuestros pecados. Cuando clavaron, recordemos en la cena del Señor que cuando clavaron con fuerza la corona de espinas en su cabeza y por su frente, estas espinas penetraron en su cabeza, donde existen también lugares de mucha sensibilidad para el dolor. Y también cuando fue traspasado con la lanza, él estaba consciente. Al participar en la cena del Señor, y hacer memoria de esto, es decir, en la palabra del Señor, hacer memoria de mí. Eso dicen las palabras explicadas por el Señor cuando estableció la cena. Hacer esto en memoria de lo que estamos describiendo, del hecho de su sacrificio en la cruz, del hecho de su resurrección para vida. Hacer en memoria de mí y discernir o identificar ese cuerpo que ha experimentado tales dolores hasta la muerte y derramamiento de su preciosa sangre. He ahí que bebimos el vino. Debe salir de nuestro corazón un sentimiento de verdadera gratitud cuando estamos en la cena del Señor y compromiso con Él de tratar de corazón hacer su voluntad, rendirse a Él y también recordar que Él nos ha redimido y salvado. Debemos glorificarle. Todo creyente, antes de participar en la cena del Señor, debe satisfacer demandas o condiciones que Él establece en su palabra en el mismo capítulo 11, versículo 28 de Primera de Corintios. Se nos dice cómo estamos con respecto a nuestra obediencia al Señor, su palabra y nuestra relación con nuestros hermanos. Obedecemos al Señor, conocemos la voluntad expresada en su palabra, tenemos una buena relación con nuestros hermanos y estamos seguros que participamos de la cena discerniendo el cuerpo de Cristo, es decir, identificar esa acción en el momento de la cena del Señor y tener limpia nuestra conciencia. ¿Hemos sido dominados por nuestros egos? ¿Hemos tenido un sentimiento inadecuado hacia un hermano? Quisiera darles un ejemplo.
de una persona creyente que con mucho celo estaba a cargo en una iglesia de los diezmos, y porque un hermano solicitó que se le eximiera de diezmar por necesidad imperiosa de atender a uno de sus hijos, y presentó esta persona a cargo de los diezmos, al momento que lo supo, cambió hacia una actitud de cierta tirantez hacia ese hermano, cuando más el diezmar para la iglesia apostólica de hoy, para el periodo de la gracia, no es una obligación, porque eso fue establecido en el viejo pacto. Ahora estamos en el pacto de la gracia. Por lo tanto, no es una obligación para los tiempos actuales. Y este hermano sí se podía observar que con alegría ofrendaba cada vez que asistía al culto. En este caso, antes de participar en la cena del Señor, esa persona a cargo del diezmo debería pedir primero perdón a Dios por esa falta y absolutamente quitar esa actitud hacia su hermano. Si no, estaría participando indignamente en la cena del Señor, como lo vamos a ver a continuación. Debemos probarnos entonces a nosotros mismos, estamos hablando de antes de participar, debemos probarnos a nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta por medio de la participación y preparación hacia la cena del Señor, nos apropiamos de la gracia. Cuando nos damos cuenta que hemos fallado, nos apropiamos de la gracia al pedirle perdón al Señor. Y nos permite recordar entonces el sacrificio de Cristo y los beneficios alcanzados. Es decir, el perdón ante la confesión de una falta, porque si vosotros confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Podemos decir a la luz de los pasajes bíblicos que hemos citado que la cena del Señor nos debe llevar a cumplir las siguientes acciones. Antes, examinarnos a nosotros mismos. No os engañéis, dice el Evangelio. Dios no puede ser burlado. Todo aquello que nosotros hagamos en secreto, el Señor lo saca a la luz. Uno, el primer acto, antes, examinarse a sí mismo. Antes, dos, examinar mi relación con el Señor Jesús y su palabra. ¿Soy obediente a Él? ¿Creo de verdad en su sacrificio? ¿Es mi Señor? ¿Conozco su palabra y su voluntad por su palabra? 3. Me lleva a relacionarme con mis hermanos. Es decir, me lleva a examinar la relación de armonía y de comunión en el Señor que tengo con mis hermanos y con los míos. 4. Debemos conocer su significado, es decir, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, hacemos la cena haciendo memoria de Él en todo aquello que Él sufrió antes, pero principalmente durante su sacrificio vicario o representativo en la cruz. Estoy haciendo en mi mente y en mi corazón un acto de contrición y de adoración y de agradecimiento cuando estoy sirviéndome el pan y bebiendo el vino de ese sacrificio precioso que Él realizó por amor a nosotros y por amor a mí. Estoy recordándolo, porque con el recordamiento anunciamos también a nuestros hermanos, a nuestro propio Señor Jesucristo, de nuestro Dios Padre, que somos hijos obedientes y que le amamos. 5.
Y por último, examinarnos a nosotros mismos. Repito, ¿soy un ególatra? ¿Quiero que todo el mundo ande a mis órdenes y a mis gustos? ¿Soy rencoroso? ¿Miento? Es decir, llevo una vida que no es agradable al Señor. ¿Qué debemos hacer cuando cometemos faltas o pecados? Confesarnos, arrepentirnos de corazón, porque el hombre justo es aquel que tiene temor a Dios. Y temer a Dios significa tener cuidado de no hacer aquello que nuestro Señor no quiere que hagamos. Tener temor a Dios significa tener cuidado porque queremos agradarle y no desagradarle. Por ello, antes de participar en la cena del Señor, debo confesar mis pecados y arrepentirme. Y si he cometido un agravio a mi hermano, como ya lo hemos dicho, confesárselo y solicitar su perdón. Primero al Señor, que Él es fiel y justo para perdonarme, y después restituir la falta con mi hermano. Dice que no se ponga el sol sobre vuestra cabeza sin antes les hayas pedido perdón a tu hermano por una ofensa concedida. La siguiente cita nos ilustra el por qué no podemos participar de la cena del Señor sin antes examinarnos a nosotros mismos para ver si tenemos una condición de pecado que hemos cometido o estemos viviendo sin haberlo confesado, pedido perdón y haber abandonado ese pecado. Pues de lo contrario, somos indignos de participar de la cena del Señor. Y acarreamos condenación para nosotros mismos. En 1 Corintios 10, 20 y 21 dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican. Estamos hablando de los gentiles que son identificados con los no creyentes. Repito, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican. Por ejemplo, sus comidas. Y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipe con los demonios. Es decir, tenemos que apartarnos de comilonas y de borracheras, donde el Dios es el vientre y las bebidas y la embriaguez. Y después recomienda, no podéis beber la copa del Señor en la cena del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor en la cena y de la mesa de los demonios. Por eso es que Pablo tiene que reconvenir seriamente a los corintios, porque habían pervertido el significado que hemos hoy día descrito, transformando la cena del Señor en lo que ya hemos dicho, un ágape. Y un ágape era una cena de fraternidad, donde se buscaba hacer negocios, bailar, beber, emborracharse y adquirir o llevar algunas conductas que eran contrarias a la piedad. Por eso que la cena del Señor es un acto sublime de obediencia de la Iglesia y de los creyentes, en el sentido en que cada uno de nosotros somos obedientes a esta doctrina que hemos establecido y que nos permite asistir a la cena del Señor, no como un acto mecánico o como un ritual. Es decir, tengo que ir, tengo que sentarme, tengo que comer un pedacito de pan, tengo que tomarme un pequeño traguito de vino y repetir algunas canciones y algunos rezos que nos salen del corazón y me voy y ya he cumplido con el Señor. Como ya hemos visto, es mucho más que eso.
es un acto de reconocimiento, es un acto de adoración, es un acto de admiración, es un acto de gratitud hacia nuestro Señor, quien sufrió lo indecible, y le recordamos y sufrimos con Él cuando nos damos cuenta realmente por medio de la cena del Señor que Él sufrió por mí y por usted y sufrió lo indecible en nuestro lugar para que nosotros no pasemos por eso. Él no solamente murió en la cruz, sino que venció la muerte y por esa muerte nosotros somos sanados. Eso anunciamos, eso recordamos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes que están escuchando esta mini conferencia o exposición. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, le pide al Señor que usted sea un creyente que participe en la cena del Señor con reconocimiento, con gratitud, siguiendo cada uno de los pasos que el Señor estableció sabiamente en su palabra, porque cuando salimos de la cena del Señor, salimos fortalecidos. Que el Señor les bendiga, y como siempre, decimos, si este programa a usted le ha sido de bendición, compártalo con algún ser querido. O suscríbase para así poder tener a la vista todos aquellos programas que por la gracia del Señor hemos preparado para usted. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, un programa evangelístico. No es una iglesia, sino que tiene como objetivo educar, exhortar, explicar la ruta bíblica de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó de muerte a vida. Muchas gracias.